Hola a todos, espero que estén bien. Aquí va un videíto de etimología de la peste con algunas palabras que ahora hemos reflotado o que están muy presentes. Empecemos por la cuarentena. La palabra cuarentena proviene de 40 giorni en italiano, que a su vez viene de quadraginta en latín y que se traduce como 4 veces 10, de un origen religioso, y se empezó a usar en el sentido médico una vez que la peste bubónica llegó justamente a Venecia en el siglo XIV. Probablemente ustedes estén familiarizados con esta etimología, es bastante transparente también, ¿no? Cuarentena, uno se imagina, está relacionado también con los 40 días que Jesús pasa en el desierto, del latín pestis, que designa enfermedades epidémicas o al contagio infeccioso, y también a la insalubridad y podredumbre y al olor nauseabundo. De allí luego deriva pestilencia, que se usaba específicamente para denominar las epidemias. Es decir, que hoy en día podríamos hablar de pestilencia en vez de hablar de epidemia o pandemia. De hecho, he terminado de leer un libro de William Enrique Hudson, que fue un escritor nacido en Argentina, que luego va a vivir a Londres y, bueno, escribe sobre la fiebre amarilla en este libro que se llama Ralph Herne. Y él, en 1870, no habla de epidemia, pandemia o nada, dice la pestilencia. Estábamos todavía en la pestilencia. Hoy en día usamos esa palabra para significar el olor hediondo que puede tener algo. Es curioso que nos haya quedado la acepción del olor, tal vez quizá el olor que habría durante el tiempo de la peste. Es interesante pensarlo como un recuerdo olfativo en la palabra. La palabra epidemia tiene un origen interesante. No se usaba al principio para referirse a lo que nosotros nos referimos en la actualidad, sino para referirse a una visita, a estar en un lugar. Y hay textos de Platón y de Homero, por ejemplo, que la usan de ese modo. Epi, que quería decir sobre, y demos, pueblo. Ahora bien, ahí hay algo muy interesante, porque pueblo no se usaba para referirse al grupo de personas, sino al lugar en sí mismo. Y es interesante porque nosotros conservamos esa doble acepción. Nosotros podemos decir el pueblo para referirnos al grupo de gente, pero también a un lugar en ese pueblo. El inglés, por ejemplo, no tiene ese tipo de palabra y lo divide. Entonces tenemos people y town, pero no hay una que pueda usarse para las dos cosas. En griego estaba esa acepción, entonces se usaba originalmente para el lugar, estaba sobre el lugar, entonces se llegaba sobre el lugar. Luego, más tarde, creo que fue con Hipócrates, que comienza a usarse para referirse a lo que nosotros nos referimos ahora como una enfermedad. Y la palabra pandemia es la que se refiere, pan es todo, a algo más parecido al significado que le damos ahora, una pandemia, es decir, cubre continentes, cubre todo. Y de pandemia vamos a pandemonio, del latín pandemonium, y de ahí viene del griego, que es del pan, todo, y demonium o daemon era un espíritu, digamos, no un demonio, pero un espíritu. Y de allí deriva que si hay muchos espíritus o están todos los espíritus hablando, esto es un caos. Y de ahí viene pandemonio. Ahora, de aquí pasamos a la última palabra que me parece que es muy interesante y tal vez muy definitoria en nuestra cultura. Es una palabra griega que no ha sido
traducida en un vocablo parecido, que es eudaimonía. Como estaba el pandemonio, este es el eudemonio, digamos. ¿Y de qué se trata? Eu es el bien, o lo correcto, lo recto. Entonces es el espíritu del bien. Y de esto habla Aristóteles en su libro Ética. Ética a Nicómaco. Y es un concepto fundamental que fue traducido como felicidad. Ahí se pierde algo, me parece, por lo que nosotros entendemos como felicidad. La traducción más cercana a eso hubiera sido como florecimiento, tal vez plenitud, eudaimonía. Aquí tal vez me voy un poco por las ramas de lo que era el video con palabras que usamos ahora y su etimología, pero esto es una palabra, digamos, que tiene un recorrido inverso, que quedó allí y no nos llega a nosotros o nos llegó desviada, porque la filosofía de Aristóteles fue fundamental en la construcción del mundo occidental y lo creamos alrededor de la felicidad. Pensemos en la Constitución de Estados Unidos, que lo tiene allí puesto, ¿no? El buscar la felicidad, y es que es tan importante. Sin embargo, ahí se hablaba más de florecimiento, de plenitud. Y en fin, quién sabe qué consecuencias ha tenido todo eso. Bueno, y así termina este pequeño audio. Para los que siguen este canal y que sobre todo son lectores de Casanova, voy a empezar en el capítulo 15, que también es largo. Probablemente lo divida en dos, así puedo hacer una entrega pronto. Gracias a los que comentan, le dan a me gusta, participan. Gracias, Wolfgang, por tu comentario último sobre la etimología, que ahora me da un poco de fuerzas para hacer más de esto, porque la verdad que me gusta muchísimo, pero a veces pienso que no quiero cansar a la gente con mis propias particularidades, pero no tengo problema en hacer este tipo de audios etimológicos. Bueno, y eso es todo. Les mando un saludo muy grande a todos. Gracias por escuchar. No se olviden de suscribirse, de participar, de comentar, de cliquear el me gusta. Y eso es todo. Espero que estén bien. Un saludo.